Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy nos vamos a enfocar bien en el análisis técnico, en el análisis de la tendencia, en el análisis de gráficos. Hagamos una actualización de cómo vinimos enfocados en la bolsa de Estados Unidos, pero también vamos a estar viendo una visión general, una visión global también para ver cómo está la tendencia en otros países del mundo. Así que ante todo vamos a arrancar como siempre con el índice principal, que es el S&P 500, el índice de las principales, de las compañías más grandes de Estados Unidos. Cuando hablamos de la tendencia principal, entendemos que está en momento de transición. Lo mismo que veníamos viendo en los últimos videos, donde ya no se puede apostar por la tendencia bajista, como sí lo hicimos durante la primera parte del año pasado. Ya acá está en un momento de transición donde están esas señales de cambio de tendencia y continúan, permanecen vigentes, tanto por haber superado la resistencia bajista que viene desde los máximos, e incluso cuando empezamos a hacer cruces de medias y por ejemplo, acá lo que les muestro es el cruce de la media de 50 con la de 200, donde tenemos este Golden Cross, el cual se viene desarrollando desde febrero, así que hasta el momento todo lo que es transición continúa exactamente igual y tengo que seguir hablando de transición porque estamos hablando de las tendencias principales, no de las tendencias de corto plazo. Las tendencias principales llevan mucho tiempo hasta poder realmente confirmar cuándo una tendencia es bajista de cuándo es alcista. Hasta el día de hoy tenemos que continuar con la misma idea de que encontramos un piso de una corrección de mercado, que no es lo mismo que el piso de un bear market, es decir, una crisis. Continuamos todavía dándole esa posibilidad cuando fue a buscar la media de 200 semanal, como estamos viendo en este gráfico, esta media que está en color naranja y que como fue compartido desde entonces siempre actúa de pisos en las correcciones, esta media de 200 semanal, salvo, por supuesto, cuando hay una recesión muy grave, que es lo que estamos viendo en las barras en color gris y desde ya siempre se pierde. Entonces, ¿podemos descartar la posibilidad de una crisis, que esto se profundice? No, obviamente no lo podemos descartar. Lo que sí sabemos es de que cuando llegamos a esta media de 200 es cuando nosotros cambiamos nuestra posición de riesgo, entendiendo que ya la agresividad tenía que ser un poco superior a la defensa. Es decir, todo lo que está arriba de la media tiende a estar caro, cuanto más alejado, más caro va a estar, y que volviendo a la media es cuando volvés a esa situación normal, vamos a llamarla, ni muy caro, ni muy barato, ni las emociones demasiado exageradas en ninguna de las dos direcciones, y por lo tanto es que vamos a seguir apostando por la selectividad, es decir, al no encontrarse una bolsa extremadamente barata, como sí ocurre en las crisis, eso significa que tenemos que seguir apostando por la selectividad, buscando aquellos activos que sí muestren estar mucho más avanzado en su proceso de caída y que por lo tanto representen una mayor oportunidad. Ustedes saben muy bien que en estos videos no intentamos predecir el futuro, sino que lo que hacemos es diagnosticar en qué parte de un ciclo de bolsa te encontrás. ¿Estás en una parte alta, en una parte baja o en una parte media? Y en base a eso asignarle la cantidad de riesgo adecuada. Por eso, si uno es negativo o pesimista en este momento, ya es tarde. Es tarde si no venís pesimista o negativo desde hace ya más tiempo, porque si uno está ahora, si ahora lo ve de esta manera negativa, eso significa que dependés sí o sí de una crisis y no podrías estar aprovechando las oportunidades que te dejarían los papeles, que sí están baratos, buscando selectivamente, en un momento como este, donde puede calificar de corrección de mercado. Considero que la actitud que tenemos que seguir tomando es la de neutralidad, no ser ni excesivamente pesimistas ni excesivamente optimistas. Entendamos que esto no es lo mismo que hace un par de años atrás, cuando tomamos nuestras actitudes defensivas, cuando empezamos a ver estos cambios de tendencia, donde apostamos por la tendencia bajista que nos daba esas probabilidades a nuestro favor al estar plenamente desarrollada y entendiendo que las valuaciones seguían siendo altas y que tenía sentido esperar a que por lo menos el mercado vuelva a una zona de valuaciones razonables.
Y tampoco no podemos ser en este momento 100% agresivos, ¿sí? Como si realmente estuviésemos viviendo algo como, no sé, la crisis subprime, porque imagínense, si nosotros nos ponemos 100% agresivos en este momento y llegara a darse esa situación de una crisis, no tendríamos de qué manera aprovecharla. Entonces nosotros somos muy conscientes de que es importante las decisiones que tomamos hoy para nuestro bienestar futuro. Fíjense cómo aquellos inversores que no consideraron retirarse del mercado cuando la bolsa estaba cara o no quisieron sumar exposición de liquidez en la cartera, es decir, aquellos que consideraron que no había que tomar ningún tipo de decisión cuando la bolsa estaba cara y ni siquiera tampoco cuando llegaron esos señales de cambio de tendencia. En este momento no pueden aprovechar las oportunidades que se dan. Imagínense, si uno no toma previamente una decisión, por ejemplo, la de tener la liquidez disponible, hoy no la puede aprovechar. En fin, espero no ser muy repetitiva con todo esto que les digo. A veces no sé muy bien cómo transmitir que, digamos, hay todo un camino recorrido, o sea, uno va construyendo sobre algo que ya está edificado. No es que uno construye algo, después cambia de opinión, lo tira, después hace esto, hace lo otro. No, uno va construyendo sobre lo que está edificado. Por eso las decisiones que uno toma en este momento son las consecuencias de las decisiones que tomaste previamente y lo que también estás haciendo en el día de hoy es la causa de las decisiones que vas a tomar en el futuro, ¿no? Por eso es tan importante todo ese camino recorrido, ¿no? Por eso espero que no resulte confuso para los que se van sumando en el canal y entender de dónde venimos para poder comprender hacia dónde vamos. Volviendo al S&P 500 con una mirada bien de corto plazo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, esta línea, ¿no? Esta línea de acá que, como verán, está como reconociéndolo en este momento y no tendría, digamos, nada de extraño que se haga una corrección. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar esa corrección y que por lo menos a mí, digamos, no me esté diciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, que no vea que, o sea, que nada cambió. Y bueno, yo vengo marcando esta línea de acá, que en realidad no es una línea, porque como verán solamente tenemos un punto de apoyo, para que haya una línea tiene que haber dos, pero me estoy adelantando, ¿no? O sea, me estoy adelantando a qué podría llegar a pasar y dónde están como los límites, ¿no? O sea, donde por lo menos a mí, digamos, no, en la medida que se reconozca esa zona de línea, no habría ningún tipo de cambio. Y de hecho, imagínense si eso llegara a pasar, lo cual, a ver, tendría bastante sentido que otra vez se ponga en duda esta línea roja, ¿no? O sea, fíjense cómo amagó, que subió, que bajó. En este momento hay mucha puja entre optimistas y pesimistas. En este momento no está definida la tendencia principal. Imagínense que en este momento la tendencia principal está totalmente en desarrollo, en transición. No podemos ver con claridad si la tendencia principal es bajista o es alcista. Por lo tanto, no me extrañaría que haya una puja entre optimistas y pesimistas que lleve un tiempo hasta que realmente defina para dónde quiera ir el mercado. Quizás vamos a traducirlo como si el mercado estuviese a la espera, ¿no? A la espera de que ocurran cosas nuevas. Por eso digo que mi marco en este momento está acá, ¿no? O sea, mientras haga lo que haga acá adentro, no hay absolutamente nada, pero nada extraño, o sea, no hay ningún tipo de cambio. En todo caso, sí estaremos más bien atentos si se llegara a superar la resistencia o a perder el soporte. Y además también, fíjense que esto traería como mucho mareo al mercado en general, porque una figura de triángulo dejaría contento tanto a los pesimistas como a los optimistas. Imagínense, en la medida de que se vayan haciendo estos picos máximos, pero que cada vez son más bajos, esto va dejando contento a los que son negativos.
Pero si se llegara a formar, si se llegara a reconocer esta zona acá de soporte, eso implicaría que los mínimos son cada vez más altos. Imagínense, no sé, lo vaya a testear acá, por ejemplo. Los mínimos son cada vez más altos, lo cual deja más contento a los optimistas. Esto te lo dejo como para que tengas un marco, entender que en el medio se puede estar moviendo, pero mientras no se ponga en sí en juego ninguna de las dos líneas, no pasa absolutamente nada. Cosa que imagínate que si efectivamente llegara a haber una corrección y se pusiera en duda otra vez la línea roja, ¿cómo van a estar las emociones en el mercado? Así todo, a mi entender, mientras pudiese sostenerse en este soporte, posible soporte, no estaría diciéndonos absolutamente nada. Solamente es ese mareo de corto plazo y la puja entre optimistas y pesimistas. También quiero volver a compartirte cómo vienen los rendimientos por sector desde que comenzó el año. Veníamos viendo que cambió el apetito de riesgo desde que comenzó el año 2023. Y esto se sigue reflejando todavía. Estamos viendo cómo los sectores que peor lo habían hecho durante el año 2022 son los que mejor lo están haciendo ahora, que son el sector de comunicaciones, el sector de tecnología, el consumo cíclico, y que al revés, sectores que venían haciéndolo muy bien, como pueden ser el de consumo básico o de salud, ya ahora no lo están haciendo tan bien, o por lo menos no de manera relativa cuando lo comparás con estos otros sectores. Entonces, hasta ahora todavía se sigue viendo que en estos meses, en donde comenzó el año 2023, hay un cambio en el apetito de riesgo, ¿sí? Esto todavía se sigue viendo. Y también quiero compartir este gráfico donde vemos la evolución del balance de la Fed y que a corto plazo también hay cambios. Este gráfico azul que estamos viendo, así como viene disminuyendo desde el año 2022 por todas estas medidas contractivas que toma la Fed, vemos que en las últimas semanas otra vez este balance empieza a aumentar, que es lo que estamos viendo acá bien, bien, bien de corto plazo. Bueno, esto se debe a todos los problemas que se están dando en el sector financiero. Entonces, como vemos, la Fed, por supuesto, no está predispuesta a ver una crisis y salió al rescate. Lo que tenemos que tener presente con esto es de que existe una gran correlación entre el balance y lo que pasa con el mercado de valores, que es el índice de bolsa de Estados Unidos que estamos viendo en color negro, donde esa correlación está y que básicamente la conclusión es que a mayor liquidez eso ayuda a los mercados y a menor liquidez eso perjudica a los mercados. Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿no? Porque no nos olvidemos que, digamos, los problemas de desaceleración económica son autogenerados por la Fed para poder combatir la inflación. O sea que la Fed es la que finalmente decide si si pisa el acelerador o si pisa el freno. En todo caso, el terreno está complicado, ¿no? Vamos a decir, a ver, hay un piso que está resbaloso, que está enjabonado. Si no camino con cierta precaución, me puedo resbalar y lastimar, ¿no? O sea, a ver, el escenario está dado como para que haya algún imprevisto, que haya algo y que se pudiese ir en búsqueda de esa crisis, aunque por supuesto no sería lo que la Fed debiera querer, ¿no? Sino que en todo caso la Fed lo que busca es el llamado soft landing. Es decir, ir en búsqueda de esa recesión o desaceleración, en todo caso, de la economía, pero que no sea algo tan grave, ¿no? Llevarlo a algo, que no llegue a algo tan grave. Entonces, tengamos en cuenta que esto, por lo menos de corto plazo, acaba de pasar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que podamos ver, aunque sea de manera intermitente, momentos donde la Fed tome medidas un poco más flexibles y otros momentos más contractivas, lo cual obviamente significa que en la medida de que más flexible esté, eso también va a ayudar al comportamiento de la bolsa. Y que también esto nos ayuda a entender por qué, aun cuando
supongamos, ¿no? Supongamos por un momento que la crisis sea inevitable, ¿no? Supongamos por un momento que realmente es así. Pero eso no significa que tenga que estallar inmediatamente, porque estos repuntes en el corto plazo no deberían ser contradictorios para incluso aquel inversor o aquel analista que realmente asegure que podamos ir a una crisis o un escenario extremadamente grave. Bien, entonces sepamos también separar los plazos. Y si hablamos del sector bancario, vayamos a ver este gráfico de Bank of America, el banco que más analizo, el que más muestro los gráficos, quizás el que más puedo entender los movimientos que realiza. Y así como, digamos, no presentaba ningún tipo de interés, la verdad, esta empresa, ahora uno ya debería estar más atento, debería empezar a ver la empresa con otros ojos. A ver, ustedes recordarán que veníamos trabajando con el price to book, el ratio que más es utilizado para poder analizar los bancos, que presentaba una curiosidad. Si esto quizás no es tan habitual o no suelo verlo tan seguido, donde un ratio fundamental, en vez de analizarlo de manera horizontal, como si fuese un oscilador, vamos a decir, encontrábamos esto, ¿no? Que es, obviamente es muy particular. A mí, la verdad que también me sorprendió, ¿no? O sea, de cómo fue siempre yendo en estos, digamos, puntos de contacto, trazando el canal. Y que, por supuesto, cuando llegó acá es cuando nos puso ese estado de alerta. Por eso estuvimos viendo cómo venía de manera técnica, estuvimos viendo que los soportes se estaban perdiendo y desde ya nos llevó a ser defensivos y entender que la verdad no tenía sentido estar comprando un banco a esos precios y que uno la verdad que debería esperar a ver que por lo menos se ponga interesante. Bueno, si justamente el criterio que nos llevó a ser defensivos es estar en la zona alta del canal, si ahora nos encontramos en la zona baja del canal, deberíamos ponernos por lo menos más optimistas que antes, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos, ¿no? O sea, obviamente, digamos, no podemos interpretar de que esto vaya a ser el piso, pero que sí, ahora es más interesante que antes, ¿no? O sea, este es el primer paso. No estar haciendo las cosas al revés, que porque ahora están las malas noticias, entonces ahora evitamos tomar riesgo, tomar exposición bancaria. Además, bueno, obviamente también todo lo que veníamos siguiendo con la curva de rendimientos invertida, ¿no? Entonces este es el momento donde uno debería por lo menos mirarlo con un poco más de cariño que antes. Incluso acá me está mostrando en TradingView que la cotización del price to book en este momento está en 0.9, o sea que está abajo de 1. Sería raro que no haya una oportunidad con un price to book debajo de 1, ¿no? O sea, sería raro ya. O sea, quiero decir, es interesante, ¿no? O sea, ya es interesante en dónde está. En todo caso, ahora es cuestión de ir en búsqueda de si esto se puede profundizar mucho más. Entonces, acá es donde empezamos a ver un poco más de manera detallada qué está pasando con estos soportes, porque como verán, yo acá lo tengo ahora en visión diaria y tenemos estas velas ya por debajo del soporte. No diría al día de hoy que se perdió, todavía es como que sigue en contacto, en general está en contacto con la línea, pero obviamente una cosa es estar de un lado y otra cosa es estar del otro, ¿no? O sea, acá hay una clara amenaza, hay una clara amenaza de querer perderse ese soporte y además también hay una línea que es más antigua que la de ese canal, que es una línea que viene desde la crisis subprime. ¿Sí? Es esta línea punteada que les estoy mostrando. Voy a borrar el anterior. Entonces ven que la línea punteada tiene puntos de contacto de mucha relevancia, ¿sí? Nacido con el mínimo de la crisis subprime y después testeada también con el mínimo del corona crash. Y esa línea punteada sí se puede ver un poco mejor, ¿no? Que acá se está perdiendo. Entonces,
digamos, básicamente, ¿qué hay que hacer? Seguir monitoreando, a ver qué va a querer hacer con esa línea. Lo importante es de que en relación a la gestión del riesgo, hoy seas más positivo que antes, ¿no? O al revés, o si querés ser negativo, bueno, pero ya debería ser menos negativo que antes, ¿no? O sea, esto es cuestión de gestionar el riesgo de manera inversa, de manera opuesta a los sentimientos del mercado. Y que si justamente en su momento tomamos decisiones de defensa, entendiendo que estábamos en esta situación de, digamos, entre la espada y la pared, ¿no? Donde la Fed de alguna manera tenía que estar combatiendo la inflación y implicaba estas medidas recesivas que no sabíamos exactamente qué consecuencias iba a haber, pero qué consecuencias finalmente llegarían. Bueno, acá están llegando, ¿no? O sea, acá ya están los hechos, acá ya están sucediendo las cosas que de alguna manera vamos a decir que sabíamos, entre comillas, que pasarían, aunque no podíamos saber exactamente qué y de qué magnitud, ¿no? O sea, uno cuando vemos de que se toman medidas políticas, económicas, contractivas, eso tiene un efecto posterior, no es inmediato. Bueno, acá están llegando, ¿no? Acá ya se están viendo los problemas. El tema es de que cuando uno invierte, tiene que hacerlo mirando hacia adelante. Por eso la idea es ser defensivos cuando los hechos todavía no ocurrieron, pero cuando los hechos ya ocurren, uno ya debería estar pensando en el día de mañana. Entonces, obviamente sabemos que esto se puede profundizar mucho más, pero entendamos de que hoy deberíamos ser, aunque sea un poquito más positivo que antes, ¿no? Pero que se entienda esta idea de la visión contraria. Algo parecido me ocurre con Intel, que hace tiempo que no comparto ya un gráfico y en estas últimas semanas, estos últimos días, vengo compartiéndolo en las redes sociales porque si hay un momento para empezar a prestar atención, me parece que es ahora, ¿no? Así como también acá encontramos ese doble techo en su momento y desde ya hubo una caída fenomenal, tremenda, ¿sí? Del 65%. Hoy está en una zona, a ver, esto es simplemente con una visión técnica, ¿sí? Pero por lo menos está en una zona de soportes que debería un poco llamarte la atención o, bueno, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Sinceramente, a ver, Intel es un papel que yo no comprendo muy bien, digamos, su futuro, cuando uno lo analiza de manera fundamental. Pero veámoslo en estos términos. Si es una empresa que te interesa, si es una empresa que realmente a vos te gusta, así como en su momento la sugerencia es ser defensivo, y hoy en día el punto de vista sería que seas más agresivo en este momento, ¿no? Y no estar haciendo todo lo contrario. Así que te lo dejo simplemente como un análisis técnico, simplemente para que entendamos que hay un soporte muy importante que viene acá del 95, que también fue acá en búsqueda en lo que fue la crisis subprime, y llegó ahí, se respetó hasta ahora. También marcamos esta línea acá punteada, así que bueno, para que lo tengas presente te lo agrego como un análisis más, este de Intel. Sigamos con este gráfico, el XLC, Servicios de Comunicaciones. Como siempre te vengo diciendo, para mí el sector más desequilibrado, el que, digamos, más negatividad, más pesimismo de los inversores, que también, a mi entender, más valuaciones bajas había y más oportunidad, ¿no? Finalmente todo esto representa, es este, ¿no? El sector de comunicaciones, donde encontramos empresas como puede ser Meta, como puede ser Netflix, como puede ser Disney. ¿Por qué te lo presento? Bueno, porque estamos viendo ya que está superando la línea roja desde máximos, lo cual obviamente es señal de cambio de tendencia. Y además también, si bien no está confirmado, pero está como ahí nomás, ¿sí? De esta figura que podría llegar a ser un hombro cabeza, hombro cabeza hombro invertido.
Estamos ahí, está muy cerca, ¿sí? Tenerlo muy presente, porque esto se tiene que definir en muy poquito tiempo. Y después, continuando con todos estos análisis, me gustaría que vayamos a ver algunos otros países, ¿no? Porque quizás, a ver, Estados Unidos no nos dice lo mismo que nos puede estar mostrando otros países donde yo veo que hay como todo un gran repunte alcista, un cambio de tendencia mucho más acelerado, mucho más marcado e incluso que comenzó antes. Y, por ejemplo, vemos como un EWP en España, por ejemplo, ahora, obviamente es reciente, por favor tomalo como esto puede ser siempre un amague, pero justamente lo estamos viendo acá, ¿no? O sea, cómo la resistencia que viene desde los máximos del año 2007 ya está empezando a superarla, ¿sí? Acá ya tenemos todo este repunte alcista, un repunte, la verdad, bastante interesante, de mínimo de octubre de 2022 hasta la fecha de un 47%, como para no dejar de ver, ¿no? Qué cosas ocurren en otros países. Así que, bueno, importantísimo, chicos, seguirlo muy de cerca, a ver qué va a ser, porque me parece que también lo que vaya marcando otros países puede ser el rumbo de lo que también le espere a Estados Unidos. Otro gráfico parecido, aunque quizás no exactamente lo mismo, es el IBEX 35, ya directamente vemos el índice de España, de las principales acciones, y lo mismo, ¿no? O sea, desde el año 2007 también vemos cómo la resistencia se supera, incluso acá armó como una especie como de throwback, también es súper temprano, son un par de semanas, ¿sí? Obviamente esto puede todavía llegar a caer, ¿sí? Que no reconozca ese soporte, pero, o sea, si lo analizamos objetivamente, este gráfico nos está mostrando, ¿no? De cómo hasta ahora se sigue formando, o mejor dicho, se sigue ejecutando, mejor dicho, ya un gran hombro, cabeza a hombro, que está del otro lado de la línea, que ya hizo un throwback y está todo dado como para que esto continúe ejecutando esa figura. Así que estate sumamente alerta a ver qué va a estar haciendo en esta zona de precios. Si seguimos también por la zona de Europa, encontramos a Francia, quizás no superando alguna resistencia relevante en este momento, pero ya bastante cerca de los máximos de noviembre de 2021. También vemos acá, ¿no? Que hubo un repunte muy importante, casi un 50%. Entonces vemos que hay, ¿no? O sea, un gran repunte, por lo menos hasta ahora, que está haciendo Europa. Si vamos a otro tipo de mercados, si vamos a los emergentes, empezamos a ver que también hay posibilidades de cambio de tendencia. A ver, voy un poquito al corto plazo, después retomo el largo, pero fíjense cómo todo el movimiento bajista, que viene desde estos máximos de febrero del 2021, la tendencia bajista súper marcada, tenemos ahí este canal, ya está superado e incluso está armando un throwback sobre esa línea. No solamente eso, sino que también hay acá una formación que a mi entender sería un hombro cabeza hombro invertido, que se estaría ejecutando y encima con throwback. Entonces, obviamente es temprano, ¿no? Esto puede cambiar, siempre puede ser un amague, o sea, está justo, ¿no? Como en un momento clave, pero está pasando, ¿no? O sea, hasta ahora se está ejecutando. Y cuando lo vemos de más largo plazo, empezamos a ver, esperen que voy a borrar esto, ahí, que el soporte estructural fue reconocido, ¿no? Con este mínimo que se hizo en octubre de 2022 y que incluso llegó a casi los mínimos del 2020, del Corona Crash. La verdad que un ajuste muy, muy importante tuvo mercados emergentes. Si vamos puntualmente a verlo, como China, a través del FXI, que es el ETF de las acciones chinas, pero de mayor capitalización bursátil. Acá se ve claramente, ¿no? Cómo se vivió una caída mucho más profunda de lo que vimos en Estados Unidos.
Si vamos ahora con la visión de corto plazo, ya vemos que la resistencia bajista desde los máximos de febrero del 2021 ya se superó, hasta ahora se está respetando, está haciendo un throwback e incluso, si bien no está confirmada, pero podría ser una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Habría que esperar a que llegue a lo que sería la línea del neckline. Y si vamos a uno de los papeles estrella, cuando hablamos de China, no sé si estrella o estrellado, pero a ver, obviamente al llegar al mínimo, ¿no? El mínimo histórico de acá del 2015, y obviamente que esto siempre habla de oportunidad. Y si vamos ahora con la visión de si está haciendo o no un cambio de tendencia, bueno, obviamente nos tiene que llamar la atención que está jugando con esta línea, también la resistencia que viene desde los máximos, ¿sí? Y lo mismo que veíamos en el índice anterior, está armando lo que parece ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Así que también es como un momento muy clave, ¿no? O sea, hay que estar como muy, muy atento a cómo se va a desarrollar esto. Sí, por supuesto, no está confirmado. También lo mismo tendríamos que ir a ver qué hace, ¿no? Con esta línea del neckline, porque quizás también esto se pueda tratar de todo un gran amague y que esto lleve más tiempo, ¿sí? Y que finalmente esta figura, esta posible figura, no sea lo que parece ser. Estamos atravesando un momento de muchísima incertidumbre en relación a la tendencia, donde todas estas señales de posibles cambios están y se siguen respetando, pero aún estamos en una etapa de transición. Y las transiciones generan esto, ¿no? Mucha incertidumbre. Por lo tanto, mi consejo es de que en relación a la tendencia seamos los más neutros posibles, que estemos con la mente abierta a cualquier escenario en este momento, es decir, seamos agnósticos. Por lo pronto, de corto plazo, ya te dejé el marco como para que lo vayas teniendo en cuenta y bueno, iremos viendo de a poquito cómo va evolucionando. Desde acá me voy a despedir, te mando un saludo y como siempre será una próxima oportunidad. Adiós.